Hola familia Inmunotech, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento de diferentes lugares del mundo y que luego nos van a ver en pregrabado, nos van a ver mañana, pasado mañana, en fin. Así que a todos, qué rico, qué gusto estar aquí con ustedes. Yo soy David del Toro y bueno, yo creo que ya la mayoría me conocen y la verdad que estoy feliz, estoy contento de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio maravilloso. Aquí en Colombia, mañana, bueno, hoy es domingo, ya en la noche, y mañana es festivo, en algunos países le dicen feriado, y pues la verdad que agradezco grandemente que estés aquí conectado, y definitivamente, si tú estás aquí conectado el día de hoy, es porque en realidad quieres aprender. Quieres que el día de mañana, seguramente tu vida, tus resultados, sean diferentes a los que posiblemente tengas el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Hay dos factores en la vida, bueno, hay muchos factores en realidad, hay muchos factores en la vida que nos pueden limitar y que nos pueden impedir de pronto llegar a una libertad financiera, tener un gran resultado. Y pues seguramente vas a encontrar muchísimos, pero yo te quiero mencionar dos que para mí son tremendamente importantes y justamente es el miedo y la inseguridad. Yo he hablado mucho con ustedes de lo que es el tema de la inseguridad. Yo no sé, a ver, yo no sé cuántos de ustedes, de las personas que están ahí al otro lado de la cámara, cuántos de ustedes se consideran tímidos. La timidez a veces radica de muchas maneras, pero generalmente la timidez se refleja en una persona de que no queremos ser muy participativos, no queremos de pronto como que mostrar mucho la cara, involucrarnos mucho con personas, estar de pronto en emprendimientos nuevos, etcétera. Y definitivamente hablar de lo que tú sabes, no de lo que tú leíste de pronto, de lo que a ti te contaron, sino hablar de lo que ha sido tu historia de vida, de lo que has tenido que pasar, de los retos que has tenido que superar para poder llegar a un resultado es maravilloso. Y yo creo que yo puedo hablar con toda la propiedad del universo del tema de la timidez, porque cuando hablamos de la timidez, pues obviamente la timidez simplemente lo que estamos haciendo es disfrazando una gran inseguridad. Casi todas las personas tímidas, y no sé si en algún momento, a mí me encanta todo este tema del cuestionamiento, y a mí me encanta hablar de este tema porque generalmente las personas poco nos cuestionamos. Y no sé si de pronto tú eres tímido, te has puesto a cuestionarte por qué eres tímido. Y mira, te puedo asegurar de que bajo esa timidez escondes una gran inseguridad. Eh, no sé, puede ser que algo de ti no te gusta o no te sientes lo suficientemente preparado para asumir un reto nuevo. Es un abanico de alternativas que se prestan para llegar a esto, pero qué bueno que en estos espacios de pronto lo que hagamos es, obviamente el espacio pues es una hora que estamos compartiendo simplemente, pero qué bueno que tú te pongas tareas, qué bueno que tú te pongas tareas y realmente luego las hagas, porque de nada sirve que tú te conectes a esos espacios. Dos temas quiero tocar acá. De nada sirve que te conectes solo, porque estamos hablando de que tienes que conectarte, tienes que aprender con tus equipos, pero tampoco de nada sirve que tú te conectes, escuchas la información y luego no la llevas a la práctica. Entonces, como el tema que tenemos hoy justamente no es el de la inseguridad o la timidez, pues eso nos queda como tarea, porque estoy diciendo que es uno de los grandes elementos que nos impiden realmente tener un resultado. Y el otro tema, que para mí es muy importante, para mí pueden ser de los dos temas más importantes que nos impiden a nosotros de pronto escalar a un resultado mucho más grande. El otro tema justamente es el que tenemos el día de hoy, un tema bien complicado, el miedo. Eh, Ahorita vamos a ver en la diapositiva y a mí me encanta, como ya dije, estos espacios, porque no crean que ustedes aprenden únicamente, yo aprendo también. Cuando me pongo a ver videos, hay veces que leo algunos aparte de algunos libros para traer estos temas con ustedes, yo también aprendo y me pongo a refrescar tantas cosas por las que yo he tenido que pasar.
Así que simplemente es como fortalecer, es complementar ese camino y ese recorrido que prácticamente ya he tenido. Y qué rico que de pronto tú, pues si no lo has recorrido, lo empiezas a recorrer, o si no, simplemente conmigo empezamos a complementar. Y justamente vamos a avanzar un poquito con las diapositivas. El título que teníamos para el día de hoy justamente era Tenle miedo al miedo. O sea, qué miedo tenerle miedo, qué miedo tener miedo. Mira, yo les cuento que cuando empezó todo este tema de la cuarentena, ya ustedes conocen muchos mi testimonio de superación, justamente de lo que estaba hablando ahorita, de la inseguridad, de, de esa parte de cuando tú te sientes menos que todas las demás personas, un grado de inferioridad tan grande era lo que yo tenía. Y mira, cuando uno quiere algo en la vida, cuando uno se lo propone, simplemente se puede lograr. Y yo llegué de salir de tener un grado, un posgrado, un magíster y todos los reconocimientos posibles a nivel como universitarios, yo lo tenía en ese tema de la complejidad, de la inferioridad. Y mira que lo deseé tanto y lo trabajé tanto que logré sentirme muy bien cuando estaba, por ejemplo, en tarima con muchas personas. Llegó un momento donde yo me sentía incluso mal cuando habían pocas personas en tarima, perdón, en sala conmigo, que yo estaba exponiendo un tema, y la verdad me sentía mal cuando yo veía 5 o 10 personas, porque ya solamente quería ver 100, 200, 300, 500, 1000 personas. Y aprendí a hacer una conexión impresionante con la mirada de las demás personas. Y cuando empezó todo este tema de la cuarentena, fue, fue un reto muy grande para mí porque me tocó sentarme todos los días a mirar ese bendito bombillito verde que tú ves ahí, a mirar ese huequito negro. Y pues yo sé que detrás de ese huequito y ese bombillito, pues hay muchas personas viendo el contenido de lo que en el momento esté yo exponiendo, pero no es lo mismo. Y llegó el momento incluso que le tenía como temor a ese bendito bombillito y como que no me gustaba y le tenía miedo. Y pues todo en la vida es un reto. Ya en este momento incluso disfruto estar aquí sentado. Y es más, en estas 2, 3 últimas semanas me ha tocado hacer muchas presentaciones del plan de pago, bueno, en sí de todo el proyecto. Y saben que ya incluso me siento mejor cuando estoy acá en mi casa y puedo hacerlo con la comodidad de todo lo que pueda tener en mi casa y sé que la otra persona está allá y pues a lo mejor la estoy viendo por la cámara. A veces se dejan ver, otras veces no se dejan ver, pero yo ya sé que ahí está. Así que aprendí como a cogerle amor. Entonces, qué bueno estos espacios que tenemos el día de hoy para trabajar el miedo. Y justamente, bueno, estábamos hablando ahorita también de lo que son los complejos y todo este tema y la inseguridad. Y enfoquémonos hoy en el miedo, pero entonces también pongámoslo como tarea de que no solamente te vas a llevar esta información, sino que la vas a empezar a poner en práctica. Y justamente aquí tenemos un resumen de lo que podría llegar, por ejemplo, a ser el miedo. Entonces tenemos acá de que es una emoción básica que te puede conducir a un estado positivo o negativo. Esto es muy importante porque no todos los miedos son malos. De hecho, en estos días que he tocado otras presentaciones donde haya partecitos de lo que tiene que ver con el miedo, y yo les decía que no todos los miedos son buenos y tampoco todos los miedos son malos, pero hay miedos que en realidad le tenemos que tener miedo a esos miedos. Entonces dice también, por ejemplo, de que puede ser un estado superficial o un estado profundo. Eso depende de la persona y del manejo que tú le puedas llegar a dar a ese sentimiento o a esa emoción del miedo. Vamos a mirar, por ejemplo, a continuación, que tenemos una información bastante valiosa. Y mire lo que tenemos acá. El miedo se puede manejar con un debido conocimiento de tu personalidad. Yo siempre les he dicho a ustedes de que nosotros nos tenemos que aprender a conocer. La persona más importante del mundo, definitivamente, pues obviamente tenemos un Dios. Ya si tú no crees en Dios, pues yo no me quiero meter en tu religión, pero yo sí amo a Dios, me encanta y Dios pienso que lo rige absolutamente todo, y si Dios no lo permitiera y no quisiera, pues no estamos aquí conectados en este momento, y por eso siempre le doy gracias a Dios por permitirnos estar acá y por todo lo que nos da en la vida.
Pero cuando nos vamos a hablar de la persona, de nosotros, de los seres humanos, pues la persona más importante del universo se llama como es tu nombre. En el caso mío, pues la persona más importante para mí se llama David del Toro. Si tú te llamas Luis, si tú te llamas María, Marta, Magali, qué sé yo, pues esa es la persona más importante para ti. Entonces, partiendo de ahí, muchas veces, por ejemplo, tú no te amas, tú no te quieres, tú no te conoces y no conoces cuáles son las limitaciones que tú puedes tener. Hay algo muy importante y es que cuando nosotros conocemos nuestras propias limitaciones, uno puede sentir, por ejemplo, miedo. Hoy estamos hablando del miedo y tú puedes sentir mucho miedo, pero hay miedos fundamentados en algo. Entonces, si tú tienes ese sentimiento del miedo y tú te conoces muy bien, tú vas a saber cómo enfrentar y cómo sobrellevar ese miedo. Por ejemplo, de toda mi vida pasada, de toda esa parte de inferioridad que yo no permitía mirar incluso una persona a los ojos, no lo sostenía, no podía sostener la mirada de otra persona porque yo me sentía el de menos. Yo siempre que una persona me miraba, yo decía, ¿qué me estará mirando? Yo era cuando estaba chiquito, era más cachetón, entonces yo decía, me está mirando los cachetes, me está mirando la camisa que la tengo como muy humilde, me está mirando el zapato roto, ¿qué me estará mirando? Entonces es muy complejo este tema, pero entonces resulta que de esa etapa de mi vida me quedó algo y es de que bueno, yo primero era totalmente asocial, en este momento podría decirse que yo soy una persona muy sociable, pero difícilmente yo le inicio la conversación a una persona. Por ejemplo, es difícil que si yo voy, por ejemplo, en un vuelo de avión o en el metro o en donde sea, estoy sentado, por ejemplo, esperando a alguien en un centro comercial y hay otra persona ahí al costadito mío, yo no le voy a poner conversa a esa persona. Eso seguramente pueden ser secuelas de mi vida, bueno, no de mi vida pasada, sino de lo que fue mi vida anteriormente. Seguramente puede ser una secuela. Y de hecho, cuando yo estoy con personas, generalmente incluso pueden ser grupos de Inmunotech, casi siempre son las personas que me ponen conversa a mí. Y cuando me ponen conversa, yo soy súper amable, súper humilde, les comparto información si quieren. O cuando ya me tocaron el tema, me abrieron conversación, yo me puedo ir incluso con temas nuevos, pero no inicio yo la conversación. Y ya no me llamaría tímido porque ya puedo socializar fácilmente, pero me quedé como con esa cosita de que no inicio una conversación con otra persona. Entonces, cuando viene el tema de las redes de mercadeo, que nos toca prospectar, ahí viene el tema de que yo les he contado a ustedes que cuando yo empecé a prospectar, cuando yo inicié redes de mercadeo hace muchos años, pues me tocó empezar con el mercado frío, porque mi mercado caliente, pues era la gente que me conocía y ya sabían que yo no tenía resultados. Pero ha sido complicado manejar el tema de la prospección para mí, muy complicado. ¿Cómo lo he podido manejar yo? Y de hecho, ustedes ven que yo siempre recomiendo lo que en este momento les voy a decir, y es trabajar con referidos. ¿Por qué con referidos? Como conozco mis limitaciones, y aquí es donde viene el tema de que tú tienes que conocerte y tienes que hacer una evaluación. A veces pensamos, ay, yo tan ridículo, yo hablando conmigo mismo. No, esa es la conversación más importante del universo. Estás hablando contigo mismo, te estás conociendo. Y yo en muchos espacios les mando a que vayan y se desnuden con ustedes mismos. Y no solamente desnudarse es quitarse la ropa. Desnudarse es conocerse, es interiorizar. Así que como yo he hecho el ejercicio conmigo, pues muy sencillo, ya me conozco. Y sé que una de mis limitaciones es ese tema de prospectar en frío porque no soy capaz o no me siento cómodo de iniciar una conversación con otra persona. Pues muy sencillo. Cuando ya tengo una persona que por alguna razón de la vida le hablé, le pido referidos. Cuando yo llamo a una persona que es referido ya de alguien, ya me es más fácil, porque yo le puedo decir, hola Peranito, mira, yo te llamo de parte de Sutanito y es una persona que conocí, maravilloso, y ya incluso empiezo a edificar la persona que me dio ese referido y trato ya de crear una relación con esa otra persona nueva porque es lo que tenemos que hacer en esta industria, ¿verdad? Crear relaciones para posteriormente hacer el negocio.
pero estoy matando mi limitación. Estoy matando lo que para mí sería un bloqueo. Y por eso es que muchas personas nos dicen, hago llamadas, prospecto personas, hago esto y hago lo demás allá. Pero por eso yo siempre les digo, el elemento más importante para tener éxito en las redes de mercadeo es trabajar el ser. ¿Y en qué se basa trabajar el ser? Conocerse a sí mismo, trabájese a sí mismo, conózcase, desnúdese y haga todo lo que tenga que hacer en pos del crecimiento primero de la persona, de ti mismo, y luego te vas a conocer lo que es el proyecto maravilloso. Y solamente con esa partecita, cuando tú trabajas el ser y te ganas la seguridad, la confianza, te amas, te quieres, te valoras y etcétera, etcétera, te va a ser más fácil venderle el proyecto a alguien. Primero te lo crees tú, conociendo tus limitaciones y tus cualidades, tus fortalezas, y luego le vendes el proyecto a otra persona. Así que vamos a ir avanzando para encontrar a ver qué más tenemos acá para ustedes. Diferentes tipos de miedos. Bueno, hay muchos miedos. Tenemos muchos miedos. Muchos tipos de miedos. Entonces, por ejemplo, tenemos el miedo a Dios. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿El miedo a Dios es bueno o es malo? Pues alguien podrá de pronto no estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero para mí el temor a Dios, vamos a traducirlo, a no decir miedo, vamos a decirle temor a Dios, pues para mí es un miedo bueno, es un miedo constructivo, porque si tú le tienes un temor a Dios, pues obviamente no vas a hacer cosas malas, no vas a matar a alguien, no le vas a robar, no vas a atropellar a alguien, no vas a pisotear personas, etcétera. Por ejemplo, yo soy muy frágil con ese tema de los animales, entonces pues obviamente si tú le temes a Dios, pues no vas a maltratar a los animales, ¿verdad? Entonces yo pensaría que el temor a Dios pues es un temor bueno, es un temor muy agradable, muy constructivo para la vida de cada uno de los seres humanos. Luego, por ejemplo, decimos un temor a morir, el miedo a morir. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿El miedo a morir es bueno o es malo? Pues el miedo a morir se podría decir que no es ni bueno ni malo, o sea, más bien podría ser malo porque obviamente no es que vas a jugar con tu vida para que luego te atropelle un carro o para que te pase algo malo, pero lo que pasa es que yo pienso que tenemos que disfrutar la vida. Y cuando tú andas paniqueado porque te vas a morir, pues obviamente tampoco ese miedo te deja ser feliz, ¿verdad? Porque estás siempre pensando que te vas a morir y qué pasará después de la muerte y será que hay otra vida más allá y te llenas la cabeza de una cantidad de cosas. Entonces yo pienso que simplemente esa parte es vivir, es ser feliz y simplemente dejárselo a Dios en sus manos y decir, bueno, Dios mío, pues si tú me tienes para una larga vida, pues ayúdame a construir resultados para mí, para mi familia, para las personas que me rodean y permíteme ser feliz, ¿verdad? Pero no estar pendiente si me voy a morir en 50 años o en 20 o en 10, no, yo pienso que esa parte mejor se la dejamos a Dios y vivimos tranquilos nuestra felicidad, obviamente tratamos de ser felices. Entonces, aquí viene, por ejemplo, otro miedo, el miedo a emprender. Este justamente viene con el título de lo que teníamos de la presentación de hoy. Tenle pánico, tenle pavor a este miedo. Imagínate, el miedo a emprender. Las personas que le tenemos miedo a emprender, bueno, yo ya me salí de ahí, gracias a Dios. Las personas que le tienen miedo a emprender, pues este miedo sí es muy terrible, porque eso sí te va a limitar a que tú tengas que vivir toda la vida una vida en escasez, una vida de no tener resultados. Así que este pánico sí definitivamente lo tenemos que controlar, tenemos que saberlo manejar, tenemos que enfrentarlo, tenemos que desafiarlo y ahí es cuando viene ese sustico obviamente es miedo, es pánico. Cuando te van a poner a dar una presentación y tú dices, ay, Dios mío, no, lo voy a hacer mal. Mira, yo te digo una cosa, si lo haces mal, pide disculpas, pero lánzate al charco. Simplemente te equivocaste. Yo ya les he contado a ustedes que en algún momento, cuando yo recién estaba parándome en tarima, en algún momento alguien me pidió el favor de que hiciera una presentación. Bueno, fue una cosa trabajada de un grupo de líderes y pues llegamos al acuerdo que cierto día pues me tocaba a mí, habían más o menos 30 personas en esa sala. Era la primera vez que yo me paraba como en tarima, porque ya venía dando varias presentaciones, pero así en grupos pequeños, y ese día me tocaba ya pararme en una tarima, habían 30 personas ahí en la sala, y resulta que yo me monté a la tarima y me dio
tanto miedo, tanto susto, que cuando yo saludé a las personas y les dije bienvenidos a conocer, se me olvidó el nombre de la compañía por completo. Y hay veces que cuando tú tienes susto y estás en tarima, como la persona que está sentada allá enfrente en realidad no sabe el orden de la información que tú le vas a dar, puede ser que tú te equivoques y la persona no se da cuenta siempre y cuando tú lo sepas manejar. Pero resulta de que en esa oportunidad yo lo que hice es que empecé a mirar por todo el salón un pendón, una gigantografía que tuviera el nombre de la empresa y no sé, seguramente del mismo susto que tenía yo, no lo vi y finalmente la gente se dio cuenta que a mí se me olvidó el nombre de la empresa y como ya me bloqueé por el miedo que me dio, pues ya me tocó bajarme y la gente, unos me aplaudían para que yo tuviera fuerzas y tuviera ánimos, otros se reían, otros me chiflaban. Yo me sentí demasiadamente mal. Yo creo que 2, 3 noches no dormí de pensar en ese momento tan bochornoso, pero a la siguiente semana yo mismo fui donde las personas que organizaban estas presentaciones y yo les dije, yo lo quiero volver a hacer. Y yo me orinaba del miedo, o sea, yo pensaba, Dios mío, me vuelvo a montar allá, se me vuelve a olvidar el nombre de la empresa, ¿yo qué voy a hacer? Pero lo que pasa es que si yo me quedaba contemplando y tratando ese miedo con pañitos de agua tibia, como decimos, pues entonces yo nunca me iba a montar a tarima. Y yo ya tenía una decisión de que yo quería ser un líder. Así que la única manera era desafiando y enfrentando este miedo. Así que, ¿qué me tocó hacer? A la siguiente semana, lo que hicimos para de pronto no pasar esta vergüenza y no tirarnos el evento, nos montamos 2 personas a dar el evento, entre las dos saludamos, eso me fue dando seguridad y ya obviamente en otras oportunidades lo hice bien y ya pues obviamente empezó una carrera de resultados y de éxitos y de confianza y de poder tener seguridad en mí mismo. Así que ojo con este tema que es bastante delicado y tienes de verdad que trabajarlo y tomártelo muy en serio si en realidad quieres tener un resultado fuerte para tu vida. Luego, por ejemplo, tenemos un miedo a las alturas. Decimos que un miedo a las alturas es un miedo positivo, es un miedo bueno, porque obviamente si te tienes miedo a las alturas, pues obviamente tampoco es de que no puedes acercarte al balcón porque te vas a morir de miedo, pues no, ya ahí pasaría a ser malo, pero en realidad un miedo a las alturas podría ser un miedo protector. Así que como tienes ese miedo protector, no te vas a exponer a una caída, etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir, se podría tomar de las dos maneras, pero más podría ser un miedo protector. Luego tenemos, por ejemplo, el miedo a una reacción. Estaríamos hablando de, por ejemplo, un miedo a la reacción de alguien. Ojo con esta parte, porque podría ser un miedo malo, porque entonces tú puedes decir, bueno, yo voy a prospectar a alguien, pero ¿cuál será la reacción de esa persona cuando yo les ponga el tema? Y puede ser que tengas un miedo de que esa persona te responda o reaccione mal y tú te abstengas de presentarle el proyecto. Pero, por ejemplo, puedes también pensar en que tú puedes acercarte, por ejemplo, a un animal, a un perrito, y cuando tú te acercas, entonces podría ser que el perrito te muerda. Entonces, como que hay que saberlo dividir, podría ser malo, pero de pronto, como lo mires, también podría llegar a ser bueno. Así que por eso es que nos tenemos que conocer, tenemos que interiorizar en nosotros para mirar el tipo de miedos y cuál es nuestra personalidad con este tema. Luego tenemos, por ejemplo, un miedo a una acción. Entonces, por ejemplo, hay muchas acciones y esto también es un tema muy amplio. Bueno, lo que estoy tocando acá son temas muy amplios y obviamente pues me toca resumirlo. Pero entonces, por ejemplo, cuando decimos un miedo a una acción, también podríamos decir que podrías tú tener ganas de accionar algo, de accionar a un emprendimiento. Entonces podríamos verlo, por ejemplo, que podría ser como un miedo malo. Pero también podría ser, por ejemplo, un miedo a que tú vas a hacer algo, por ejemplo, estás atajando, por ejemplo, algo pesado. Entonces, por ejemplo, podría ser que te golpees. Entonces, ojo con esto que tendríamos que saber cómo lo podemos manejar y saber si en realidad es bueno o es malo. Miedo a los animales o a las cosas. Este puede ser un miedo también diverso, pues como un miedo muy dividido. O sea, pues no hay que paniquearnos. Por ejemplo, hay personas que ven un perrito por la calle y entonces simplemente ya se va por la otra cuadra porque entonces le da mucho miedo que lo va a morder. O sea,
tampoco tenemos que exagerar con ese tipo de cosas, pero obviamente también nos tenemos que proteger porque en algún momento puede ser que te acercas a un animal, por ejemplo, y te puede hacer daño, pero tampoco puedes a exagerar de que te le vas a acercar a una gallina y te va a picar, o sea, o te va a morder. Entonces, como que este es como que muy dividida el término. Miedo al rechazo. Este es un miedo muy malo. Este es un miedo muy malo y es un miedo de los que yo tuve todo el tiempo. En algún momento, cuando yo estaba en el colegio, eso fue cuando yo pasé de la primaria al colegio. Hay veces que se maneja ese término en los diversos países con diferente nombre, pero bueno, yo creo que aquí me hago entender. Cuando yo salí de primaria al colegio, que entré a sexto, recuerdo que una chica, en algún momento, que nunca podré olvidarme el nombre de ella, se llama Claribel, y resulta de que esta muchacha en algún momento, yo ya les conté pues que era yo demasiadamente tímido, era tan tímido, era ya algo extremo. Entonces recuerdo que una vez yo era muy alejado de todos los compañeritos, de todo el mundo. Yo recuerdo que yo nunca tenía amigos. Mi primer amigo yo recuerdo que lo tuve a los 19 años, creo que fue. Entonces resulta que Claribel, una vez que salimos al recreo, alguien que estaba en un grupito de chicos en el colegio, en el descanso, yo siempre estaba solo, sentado en las escalas viendo jugar a la pelota a los otros muchachos. Y una vez estaba en un grupito de chicos de mi mismo grado, estaban sentados en una esquina ahí del patio, y recuerdo que una chica que se llama Liliana, que era como medio chévere conmigo, le dijo a Claribel, no, estaban en el grupo, estaban Claribel y Liliana, con otras personas, y recuerdo que Liliana dijo, ay, llamen al toro para que se venga para acá. Yo estaba ahí cerquitita nomás, pero ellos estaban en reunión a un costadito. Y Liliana dijo, hey, llamen al toro. Y Claribel dijo, ¿al toro? Gas, qué asco estar con el toro. Mira, pude haberme reído, pude haber pensado esta tan antipática, no sé, cualquier cosa pude haber pensado, pero saben que como eso se sumó a mis complejos y a la inferioridad, a la inseguridad que yo tenía, les podré contar de que yo en ese momento yo creo que tenía 9 años. Mira, esa palabra, esa expresión de Claribel me torturó a mí hasta que yo tenía más o menos 24 años, cuando yo ya inicié los resultados en esos emprendimientos de redes de mercadeo. Y esa expresión de Claribel, sumada a lo que yo era, a lo que yo sentía, hizo que yo me alejara mucho más del mundo. De hecho, solamente por eso yo no quería volver al colegio nunca más. Y mamá siempre fue la que me insistió, tienes que terminar el bachiller, tienes que terminar, y me hacía ir obligado. Y entonces yo ya sentía que a todo mundo le daba asco estar conmigo. Mira, yo mismo me trabajaba psicológicamente eso, porque entonces, por ejemplo, la profesora se me acercaba, a veces toda cariñosa, a ayudarme a hacer la tarea, a darme un consejo, cualquier cosa, y yo mismo pensaba, ay, me voy a hacer así un poquito más lejitos porque la profesora seguramente le da fastidio estar conmigo. O sea, yo mismo lo pensaba. Y por eso es que yo te invito y por eso yo hago estos espacios y cuento cosas de mi vida, porque yo sé que a ti y a muchas personas que están ahí detrás de la cámara les pasa cosas, de pronto no sienten eso, pero tienen otro sentir de muchas cosas que les pasan en la vida y tenemos que corregirlo, porque mira, si nosotros no trabajamos esos aspectos psicológicos de nuestras vidas, definitivamente es imposible que nosotros lleguemos a ser un platino. Si yo en este momento, por ejemplo, pensara que a las personas les da asco estar conmigo, ¿ustedes creen que yo pudiera ser platino en este momento? Es totalmente imposible. Así que por eso tienes que desafiarte con lo que te esté pasando en este momento en la vida, cualquier cosa que sea, tienes que cambiarlo, porque por eso es que se dice que el 80% del éxito está en tu mente y el 20% simplemente lo tienes que ir a buscar afuera. Alguien una vez en una conferencia me decía, David, no es el 80% que está dentro de ti para que tengas éxito, es más o menos el 85%, el 90%. Dejémoslo en un 80%, porque en un 80-20 es demasiado. Entonces, y mire todo lo que pasa a nivel psicológico y muchas veces no tienes con qué ir a
al psicólogo para que te ayude. Nosotros también, bueno, ojo con estos, no estoy diciendo que la psicología sea mala, no, obviamente es una profesión muy bonita, estas personas tienen que estudiar fuertemente para tener estos conocimientos, para poder guiar y para poder instruir a otras personas a que salgan de cuadros de verdad muy caóticos, pero nosotros también podemos trabajar fuertemente en, perdón, nosotros también podemos trabajar fuertemente en nosotros la psicología. Así que lee libros, instrúyete, capacítate, conócete a ti mismo, interioriza en tus bloqueos y tus fortalezas, etcétera. Es un tema muy amplio que en este momento pues obviamente no podemos tocar, pero simplemente déjalo como tarea. Luego tenemos el miedo a una afección. Bueno, este tema es también muy amplio. Afecciones pueden haber muchas, por ejemplo, una afección de una secuela, de una enfermedad que tuviste. Entonces, como que puede ser un miedo ni tan bueno ni tan malo, o sea, es como muy manejable. Pero de todas maneras es un tema como muy abierto, así que lo dejo para que tú luego lo analices dado a tu personalidad. El miedo a los sentimientos es un miedo un poquito dañino, un poquito, bueno, a veces mucho, porque hay muchas personas que, por ejemplo, los dejó la pareja y entonces esto los lleva a otra cantidad de sentimientos y de complejos y de ganas de no hacer absolutamente nada. O aún peor, tienes una mala experiencia con tu pareja y ya tienes miedo de volver a hacer tu vida, a rehacer tu vida con otra persona. Así que este miedo definitivamente no es tan bueno. Tenemos que cumplir los ciclos de la vida y de todas maneras, de una u otra manera, saber cerrar los ciclos de la vida. Es un reto muy fuerte este tema de los sentimientos, pero al igual que que los otros elementos que hemos mencionado, es un reto a superar, es un reto a superar y de todas maneras todo en la vida pasa por algo, siempre en la vida tenemos oportunidades nuevas y de pronto alguien que tú quieres mucho se te fue de la vida, puede ser porque te dejó, te abandonó o simplemente una persona que tú quieres mucho falleció, se murió, no sé, algo pudo pasar y definitivamente tienes que seguir viviendo porque la otra opción sería que tú te eches a morir o que te quites la vida y pues tampoco es la idea. O sea, yo he intentado 3 veces en mi vida quitarme la vida y definitivamente es una palabra muy fea la que voy a decir, pero pienso que las personas que de pronto se quitan la vida, yo también lo intenté, pero bueno, aquí estoy, y pienso que puede ser como un acto de cobardía, porque simplemente es como que no tenemos la fuerza para levantarnos de lo que nos ha podido pasar y volver a seguir adelante. Entonces, ojo con este tema de los sentimientos, que a la mayoría de personas no les permite ser felices o ser libres cuando somos presos de este tipo de miedo de los sentimientos. Así que ojo con este tema que realmente es un tema delicado. Bueno, vamos a ir avanzando. Y acá tenemos, por ejemplo, mira esta parte que es muy interesante. El miedo puede ser observado. El miedo observado es cuando tú, no necesariamente tiene que ser que tú observas el miedo de otra persona, puede ser el miedo propio a nosotros, el miedo propiamente en nosotros. Entonces, viene esto de que tú sabes que tienes miedo, pero no haces nada por curarlo, no haces absolutamente nada, simplemente tienes miedo y observas que tienes miedo. Esto es grave, o sea, esto es muy delicado porque tú sabes que tienes mucho miedo, pero ¿qué estás haciendo para poder corregir ese miedo? Pero luego, por ejemplo, tenemos, el miedo puede ser controlado. El miedo controlado es un miedo que tú sabes que lo tienes, pero lo puedes controlar. Viene, por ejemplo, el tema mío, cuando yo estos primeros meses de la cuarentena me tocaba sentarme a la cámara, me daba miedo, pero lo controlaba y lo manejaba. Eso es bueno porque cuando tú controlas tu miedo, eso te ayuda a que luego se te convierta en confianza, porque tú lo sabes manejar, lo sabes dominar y tú te paras a hacer algo en el momento, no necesariamente tiene que ser ante la cámara, tú te paras a hacer algo en el momento y tú sabes que tienes miedo, pero lo manejas tan bien que la otra persona ni cuenta se da. Eso es muy bueno porque ya vas en un proceso maravilloso definitivamente de curar esa enfermedad de ese miedo.
Y luego, por ejemplo, mira que tenemos en la parte de abajo, el miedo puede ser transformado. Justamente el controlado nos lleva a la transformación. Y es justamente el hecho de que yo me quiera sentar en este momento, incluso ya me apasiona, ya me siento feliz, ya logro sentir felicidad en mi corazón cuando yo siento que me voy a, cuando llega el momento que me voy a sentar a transmitir con ustedes. Ya me siento cómodo, me siento relajado, me siento chévere. Pero primero era un susto controlado. Entonces, ahí cuando ya tú lo controlas, estás en buen camino. Pero ojo que de todas maneras, cuando tú tienes un miedo controlado, tienes que ser muy consecuente con enfrentar eso que te da miedo para que luego se te convierta en una transformación. ¿Ok? Vamos a ir avanzando, por favor, con este tema, que es un tema maravilloso. Y luego mira, por ejemplo, lo que tenemos acá es algo muy, muy poderoso. Y es, cambia tu estado emocional a un estado que te beneficie. Mira, es cambiarlo. Mira, por ejemplo, acá tenemos en cuerpo, tenemos algo muy bonito. Y es el estado del miedo, pasar de un estado de miedo a un estado de confianza. Es lo mismo que yo les estaba diciendo ahorita en la diapositiva anterior. Cuando tú como que sabes que tienes miedo, lo controlas y luego lo llevas a la transformación. Esto es exactamente igual. Acá tú sabes que tienes miedo, pero lo vuelves a un estado de confianza. ¿Cómo lo llevas a un estado de confianza? Cuando tú eres consecuente y tú haces esa actividad o ese no sé qué, que tú sabes que te genera miedo, pero tú lo haces. Por ejemplo, aquí en Inmunotech, hay personas que les da pánico grabarse en un video y montarlo en redes sociales. Pues al inicio, como sabes que te da miedo, de pronto lo puedes controlar, empieza a grabar videos muy cortos, no necesariamente hablando ampliamente de Inmunotech, de Inmunocal, del plan de mercadeo, no. Por ejemplo, grábate un video donde simplemente das un saludo a todos tus contactos o les haces una invitación a un proyecto que tú estás haciendo y no les cuentas cuál es el proyecto, para que luego complementes ese video con la información que tú les quieres transmitir, mientras tú vas ganando confianza, ¿ves? O por ejemplo, le tienes pánico a la cámara, pues entonces haz ejercicios pequeños. Simplemente conéctate por medio de la cámara solamente con otra persona. Una persona que te genere confianza y seguridad. Y luego eso te va a llevar a que después te puedes conectar con 2 o con 3 o con 4, hasta que ya puedes darle una conferencia a 10 personas o a 20 o a 50. Entonces es un proceso, pero tenemos nosotros que darnos el permiso de que ese proceso pues avance, ¿ok? Luego mira lo que tenemos acá, algo del enfoque. Ustedes saben que yo soy muy enamorado y enfatizo mucho con ese tema del enfoque. Y es, enfócate en algo que te genere bienestar y confianza. Entonces es lo mismo que te venía diciendo. Mira que una cosa te lleva a la otra. ¿Ves? Tú tienes inicialmente esa inseguridad, ese miedo, pero empiezas a afrontarlo, empiezas a retarte, te conectas con esa persona que sabes que al otro lado, por alguien que tú sabes que no te va a criticar, tu novio, tu mamá, tu papá, tu hijo, qué sé yo. Entonces ya después le dices a ese novio o a esa novia o a esa mamá, tráete otra persona para ya empezarles a hablar por la cámara. Y así empiezas y mira, lo puedes transformar luego en un estado de confianza. Luego tenemos en la parte del lenguaje, haz que tus palabras generen confianza y automotivación. Entonces, es lo mismo. Ya llega un momento donde tú, por ejemplo, estás tan empoderado que hasta te puedes, obviamente te automotivas tú mismo. Hay grabaciones, por ejemplo, a mí me gusta mucho este tema de cuando tú te grabas, ahorita con todo este tema maravilloso que tenemos de las redes sociales, de estos sitios, el Zoom, el Facebook y todo eso, o simplemente agarras tu celular, qué sé yo, y te grabas un video y no se lo muestras a nadie, sino que simplemente tú mismo lo empiezas a ver y entonces tú dices, bueno, tú te paras ante el celular, tú lo pones ahí, le prendes la camarita y te grabas y tú expones un tema para ti solo, nadie te va a ver. Eso te puede llevar a un estado de confianza, ¿ves? Porque tú sabes, cuando tú sabes, por eso les digo, la psicología es muy fuerte. Tú sabes que tú estás grabándote ante el celular, pero sabes que nadie te va a ver. Eso te genera confianza. Luego lo haces con una persona, lo haces con 2. Pero primero te ves tú, te observas, te analizas y tú dices, wow, me veo guapo, yo lo estoy haciendo bien, wow, y te enamoras de ti mismo, ¿ves? Te enamoras de ti mismo y te enamoras de lo que tú mismo estás haciendo.
Y cuando ya te enamoraste de eso, luego lo lanzas entonces a la otra persona o a las dos personas o las tres personas. Y es un proceso muy bonito en el que tú prácticamente te coges autoconfianza y obviamente tú mismo te automotivas. Así que mira que realmente sí se puede lograr. Vamos a ir avanzando, por favor. Bueno, acá tenemos de que el miedo siempre hará parte de tu vida. Eh, hay muchos libros y este espacio, por ejemplo, y tanta información porque acá simplemente estamos resumiendo un pedacitico de lo que puede ser el miedo, pero es un mundo súper amplio este tema de los miedos, pero hay algo que tenemos que ser conscientes, totalmente conscientes, y es de que el miedo siempre va a ser parte de nuestras vidas, como va a ser parte de nuestra vida la muerte. Tú sabes que estás vivo hoy y mañana no lo sabes. Y por eso te decía ahorita hace un rato, no puedes estar preso de un miedo a la muerte. Déjaselo a Dios, sé feliz, construye resultados, construye una felicidad con tus seres queridos. Pero no puedes estar preso de que, ay, Dios mío, me voy a morir y entonces, no. ¿Y qué va a pasar cuando me vaya? Y nada de eso, olvidémonos de ese tema. Y acá pasa justamente lo mismo. Entonces, el miedo siempre va a ser parte de nuestra vida, siempre. Por ejemplo, en este momento ya tú lograste desafiar un miedo al emprendimiento, por ejemplo, a Inmunotech. Ya tú vas en este momento en tren directamente al platino, ya, vas en avión, mucho mejor así, vas en avión para el platino. Pero cuando se te viene otro reto, por ejemplo, te llama Connie Galopre o Milagros Reusen, qué sé yo, cualquiera del corporativo, y te pone un reto y te dice, por ejemplo, vas a participar del seminario Liderazgo al siguiente nivel. Y automáticamente el corazón, ay, Dios mío, el seminario y todo el mundo me va a ver, y los platinos, y Mauricio Domenzain, y Ricardo García Pelayo. Y entonces, otra vez el corazón se te acelera, porque es algo nuevo que te saca de tu zona de confort. Y siempre va a llegar algo nuevo que te va a generar miedo. Siempre, siempre. Entonces, el miedo va a ser parte de tu vida. No puedes hacer nada contra eso, pero lo tienes que manejar. Tienes que saberlo manejar, tienes que conocerte y obviamente, pues, toda la información que ya hemos dado antes de mencionar este tema. Entonces, familiarízate con el miedo. Definitivamente nos toca hacerlo porque hace parte de nuestra vida y siempre va a ser así. Vamos a ir avanzando. Y bueno, acá tenemos algo muy interesante. Y mira lo que tenemos acá. Transfiere tu miedo de un estado emocional a un estado racional. Resulta que ya toda la información que hemos dado, el miedo se puede convertir como en un estado mental. Es una emoción, pero lo tenemos que pasar a un estado racional. Esto viene de la razón, de me conviene, no me conviene, y justamente ahí viene lo que estamos hablando ahorita, cuáles son los miedos positivos y los negativos. Y mira, toda esta información que nosotros estamos viendo acá, tú ya la sabías, yo la sabía, simplemente que los seres humanos somos muy dados a que nos tienen que volver a recordar lo que ya nosotros sabemos. Porque, por ejemplo, el miedo emocional. Nosotros sabemos que el miedo puede ser un estado emocional, pero tenemos que saber qué miedos nos protegen o no. Tú sabes, tú que me estás viendo en este momento, sabes, por ejemplo, algo, así yo no lo hubiera dicho y no lo hubiera mencionado hace un rato, tú sabes de que un miedo al emprendimiento es terriblemente malo. Tú ya lo sabes. Simplemente que nos lo tienen que recordar. Un miedo, por ejemplo, a el temor a Dios, que lo mencioné ahorita, es un miedo bueno, porque va a hacer que tú te portes bien en la vida, que todo lo hagas rectamente, ¿verdad? Entonces, ¿quién te tiene que decir esto? Obviamente, bueno, ya muchos han leído la Biblia o el Nuevo Testamento, qué sé yo, pero sabemos que es un miedo bueno, o sea, hay que temerle a Dios y bueno, bendito mi Dios los que no creen en Dios, o sea, y no estamos hablando de religión, pero es un miedo bueno, es un miedo que nos protege de muchas cosas malas. Pero sabemos que, por ejemplo, cuando hablamos de un miedo al emprendimiento, es tenaz, o sea, esto es terrible. Y ahí viene, aquí hay una diapositiva, bueno, ahorita incluso estaba escuchando un audio de una escritora antes de hacer este espacio, y justamente
me llamaba la atención algo, me llamaba la atención fuertemente algo, y es de que muchas personas que en este momento han tenido grandes resultados, también han tenido grandes retos y han tenido que darle la vuelta a todo este tema de los miedos. Y hay miedos que son disfrazados por las personas, y justamente por eso mencionaba este tema, porque eso es algo que no puse, no lo coloqué aquí en las diapositivas, pero muchas personas somos tan inteligentes que esa inteligencia nos puede llevar a algo que ya no sea tan positivo. Y empezamos a disfrazar nuestros miedos. Por ejemplo, puede llegar a ser de que una persona sabe que su gran debilidad es prospectar personas para el emprendimiento de Inmunotech. Todas las personas que estamos conectados aquí en este momento sabemos que si nosotros estamos emprendiendo el proyecto de Inmunotech y queremos ser diamantes, incluso oros, incluso platas, si queremos hacer la carrera de éxito en Inmunotech, todos tenemos que pasar por la prospección, pero disfrazamos nuestros miedos. Tú sabes que no eres bueno para la prospección, así que tú empiezas a darle reuniones a todo mundo, pero solamente le das reuniones a las personas que alguien ya te puso en una sala. Pero resulta que como las personas que tú en el momento tienes, por alguna u otra razón, o no son tuyas, o simplemente sabes que no trabajan, entonces tú les dices, tráeme a otra persona, tráeme a una persona, tráeme a una persona para ayudarle a la reunión. Pero entonces estás simplemente disfrazando tu miedo. Tú tienes un miedo de irte a la prospección, de irte a hacer llamadas. Así que ojo con este detalle, y esto realmente es muy delicado cuando nosotros disfrazamos nuestros propios miedos. Al contrario, tenemos que desnudar nuestros miedos para poderlos conocer y poderlos derrotar. Y traje este ejemplo de la prospección porque es el que en este momento se me ocurre y porque es el que va muy directamente con nuestro emprendimiento. Pero nosotros nos tenemos que desafiar en todos los aspectos. Aquí podríamos decir, nos tenemos que desafiar en cancha abierta, porque independientemente que ya tengamos un resultado o no tengamos un resultado, nosotros en este caso de Inmunotech tenemos que volver a las llamadas. Y si tú en este momento no estás dispuesto a coger primero, hacer una lista, hacerle seguimiento, obviamente agarrar el teléfono, dar presentaciones y todo esto, es muy complicado que llegues a un resultado. Mira, a mí me encanta este tema de la academia y yo estoy ahorita muy feliz haciendo parte justamente de este emprendimiento en el que estamos, de la Academia de Liderazgo Imparables, porque es un grupo de líderes que nos unimos y todos tenemos resultados. De hecho, los del comité, todos somos diamantes ejecutivos y platinos. Platinos principales, obviamente, que tenemos a Sofía también. Entonces, resulta de que en ese comité, bueno, tenemos una parejita que son diamantes con un resultado impresionante y obviamente son de los gestores también de la academia. Entonces, ellos hacen parte también del comité, justamente Carlos Eduardo y Carolina, que son dos personas bellísimas, y hacen parte también del comité. Pero entonces, justamente lo que hicimos nosotros es formar un grupo de personas solo líderes que tengan resultados. Para nosotros, de una u otra manera, alivianar un poco el trabajo de las personas con lo que normalmente tendrían que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Traer personas y capacitarlas para que esas personas luego tengan un resultado y por ende tú lo vas a tener. Así que nosotros en la academia, en este caso, nos encargamos de capacitar las personas. Tenemos todos los espacios. Tenemos charlas de médicos, tenemos Descubre Inmunotech, tenemos el momento del aprendiz, tenemos momentos como este, que tocamos temas muy, muy profundos de lo que tiene que ver con el ser, entre otros espacios maravillosos. Pero entonces nosotros nos encargamos de capacitar las personas. Y esto aliviana de una u otra manera la responsabilidad de muchos, porque hay muchas personas que no tienen la capacidad, el tiempo o el conocimiento para capacitar a sus equipos. Nosotros lo hacemos por ti. Y como tenemos varios líderes, hasta te puedes dar el lujo de meterte a la página, la buscas en Facebook y están todas las grabaciones de todos los espacios
y las actividades que nosotros hacemos. O sea que te puedes hasta dar el lujo de escoger el líder que a ti más te gusta. Por ejemplo, se hacen descubres toda la semana y a ti te gusta más el descubre que hace tal platino, tal diamante ejecutivo, tal diamante. Tú simplemente te vas a la academia y buscas a esa persona porque es la que a ti más te gusta, con quien tú más te identificas. Así que mira qué gran trabajo te estás ahorrando. Pero, ojo con algo, no te estamos diciendo que con esto que ya estamos haciendo y que estamos capacitando a las personas por ti, tú no tienes que seguir haciendo prospección de personas, llamando personas todos los días. Al contrario, si nosotros estamos haciendo por ti la capacitación, te va a quedar mucho más tiempo de que en el día tú saques más horas para hacer llamadas. Y no me vengan con ese cuento de que fue que la lista se nos acabó. Puede ser que llamaste a 1000 personas. Con toda seguridad hay otras 1000 que puedes llamar. ¿Y de dónde me las voy a sacar? De todos lados te las puedes sacar. El conductor del bus, la señora que te arregla las uñas, que te arregla el cabello, la profesora de los niños del colegio, las mamás de los compañeritos de tus niños que están en el colegio, incluso en la guardería. La señora del aseo es un prospecto. Posiblemente nunca se vaya a afiliar y nunca vaya a comprar cajas, pero te aseguro que esa señora tiene muchos conocidos. Entonces, el vigilante de la escuela de tus hijos, mira, la lista no se acaba. Eso simplemente, perdónenme en que yo a veces soy tan grosero, pero simplemente eso es un pajazo mental. La lista se me acabó, eso no existe. Eso no es verdad. Eso es una excusa que nosotros tenemos para con nosotros mismos. Y es un tema igualito que los miedos. Los miedos, todos tenemos miedos. ¿Y por qué unas personas lo podemos superar y por qué otras no? Porque hay personas pobres y personas ricas en el mundo. ¿Será que Dios mandó un grupo de personas a la tierra y les dijo, ustedes van a ser pobres? Y mandó otro grupo de personas y les dijo, ustedes van a ser ricos. Pues por ahí dicen que hay personas que nacen con una estrella en el cielo y otros nacen estrellados, pero lo que pasa es que esa estrella en el cielo o esa estrella en la tierra nos la ponemos nosotros mismos. Y así mismo es la lista, así mismo son los contactos. Hay muchas personas que tienen contactos para llamar todos los días. ¿Y por qué otras no? Porque hay unas personas que son un poquito más berracas que otras y se buscan las personas para poderlas contactar. Y perdónenme que les hable así tan directamente, pero les cuento que a mí también me dieron tan duro en la vida. Bueno, esa es otra historia que algún día les contaré, pero hay una persona en el emprendimiento de redes de mercadeo que me trató tan mal. Ya obviamente ya yo había superado todo este tema de que será que le caigo bien, será que le da asco estar conmigo, ya todo eso lo había superado. Simplemente es una persona que en alguno de los emprendimientos míos me trató con los pies, me trató a las patadas. Y en ese momento me sentí mal, lo odiaba, lo detestaba. Y en este momento simplemente le doy gracias porque me trató tan mal, me trató tan duro, que me hizo muy fuerte. Y en este momento eso me tiene acá sentado. Así que si alguien te trata mal y te dice las cosas como realmente son, por ahí hay un dicho maravilloso que a mí me encanta, y simplemente dice de que porque te quiero te aporrio, porque te quiero te aporrio. Ese dicho me encanta y es una Biblia, es verdad. Así que tenlo en cuenta. Vamos a ir avanzando para terminar. Bueno, y justamente ya terminando, tenemos este libro maravilloso, este libro espectacular de Pilar Sordo. Pilar Sordo es una escritora que se denomina como loca. Ella misma dice, yo soy loca. En las conferencias, usted vea si algún video de ella, y ella siempre dice que ella es loca. Y este libro, La libertad de ser quien soy. Mira, este libro yo se los recomiendo. No habla exactamente de los miedos, no habla de los miedos directamente, sino que habla de la libertad, de lo presos que somos nosotros en el momento de buscar nuestra libertad. Y cuando hablo de libertad, este tema va muy de la mano con los resultados. Y habla, ella cuando escribe este libro es muy nuevo. Este libro ella recién lo empezó como a escribir en el 2017 y en el 2018 y lo lanzó recién en el 2019. Y este libro va muy de la mano con un libro que fue el primero que ella escribió hace muchísimos años, e incluso fue un libro donde a ella la criticaron tremendamente porque ella en ese primer libro hablaba de lo femenino y de lo masculino
sin estar hablando justamente de la mujer o del hombre, simplemente se refería a lo femenino y lo masculino. Y ese libro fue muy criticado, pero también fue la copia del libro que ella más ha vendido en el mundo. Y resulta que este libro de la libertad de ser quien soy, ella lo escribió inspirado en el primer libro que ella escribió. Y ahí habla justamente de una cantidad de temas que yo toqué el día de hoy con ese tema de los miedos. Porque ella, sin hablar de los miedos, ella habla de la libertad y que nosotros somos presos cuando buscamos la libertad. Por ejemplo, ahorita brevemente toqué el tema de los sentimientos. Y ella habla mucho ahí de que muchas veces nosotros no buscamos una libertad porque somos presos de un sentimiento que pudimos haber tenido por otra persona. Ese libro me encantó y te lo recomiendo. Yo sé que últimamente seguramente tú te metes a muchos seminarios y en todos te andas recomendando libros y pues obviamente no te los vas a poder leer todos así como rápido, pero mira, esto es muy sencillo. Agárrate una app de estas de audiolibros y ahí alguien lo lee por ti y con toda seguridad lo van a leer en 2 horas, en 3 horas. Así que teniendo estas app que nos ayudan muchísimo, pues podemos leernos un libro por día. Imagínate, eso es maravilloso porque adquieres los conocimientos de un libro por día. Y si te da pereza, pues simplemente trata de leerlo, pero te recomiendo este libro maravilloso que habla de la libertad. Y todos nosotros, las personas que en este momento queremos ser platinos en Inmunotech, definitivamente tenemos que trabajar nuestra libertad, porque tenemos que dejar de ser presos de tantos sentimientos y tantas cosas que nos impiden poder volar y ser libres e impulsarnos a ese resultado y a ese salto cuántico que sería, por ejemplo, llegar a un platino. Y yo he hablado mucho de esto, de que, por ejemplo, cuando tú llegas a un platino, no solamente es el cheque, no, yo creo que el cheque pasa como a un segundo plano. Es un salto cuántico de vida. Así que lucha por ello. Y no es tan fácil, o sea, no es tan fácil el que tú quieras ser platino y luego lo llegues a lograr, no es tan fácil. Pero recuerda en las cosas difíciles de la vida. Las cosas difíciles son esa cantidad de limitaciones que en este momento tú puedes estar pasando. Eso sí realmente es difícil. Ahora, cuando te ponen a llamar muchas personas, dices, no, es que eso es muy difícil. Y de pronto tú te pones a acordarte de qué difícil es cuando tú no tienes para pagar el arriendo, para pagar la cuenta del celular, para comprar la ropa que quieres. Y ya esa lista tú te la sabes mejor que yo, pero eso son cosas realmente difíciles y eso es lo que yo, en Dios primero que todo, yo renuncié porque eso son cosas realmente muy difíciles y realmente cuando entramos al mundo del emprendimiento, sí puede ser difícil, pero con toda seguridad que es mucho más fácil que tantas dificultades que nos toca pasar en la vida. Así que, señores, yo me voy muy contento, me voy feliz, porque tú te capacitaste, porque aprendimos juntos, porque compartimos este espacio. Y si de pronto tú crees que este espacio te sirvió, te aportó en algo, pues muy sencillo, mira, agarra la grabación y mañana haces un Zoom con toda tu organización y les pones esta grabación. Y eso es lo bueno justamente de esos espacios, que tú te vas al Facebook, a la Academia de Liderazgo Imparables, buscas, agarras la grabación y luego te la llevas y la trabajas con todos tus equipos, y no solamente de este espacio, sino de todas las actividades que hacemos dentro de la academia. Así que ya para despedirme, yo les deseo de parte de Dios una tormenta de bendiciones, una tormenta de resultados, obviamente de la mano de las ganas, del emprendimiento, de una decisión que ustedes tienen que tomar, de querer pagar el precio, porque todo en la vida tiene un precio alto, pero el precio del éxito, obviamente por ser éxito, es un precio alto y lo tienes que pagar. Pero lo más bonito es que esta industria de las redes de mercadeo, y en este caso Inmunotech, que es una oportunidad de oro, nos acoge a todos con las manos abiertas y no nos manda a que tengamos un título universitario para que podamos graduarnos llamándonos platinos, sino que simplemente todo parte desde una decisión y una acción que tú tienes que poner para tu emprendimiento. Así que yo los dejo. David del Toro es mi nombre, les recuerdo, 100% Inmunotech, y a cada uno de ustedes que en este momento me están viendo, los estoy esperando con todo mi corazón en el puesto de platino en Inmunotech. Hasta la próxima. Chao, chao.